Y el título de la meditación de esta mañana es Plenitud de vida en Cristo. No sé si ustedes se han percatado en las últimas predicaciones, en las últimas meditaciones de la palabra que hemos tenido o que he traído podríamos decir, en estas últimas 5 o 6 semanas, han estado centradas en cómo vivir. He estado enfatizando en cómo podemos vivir esta palabra. Y en esta oportunidad también quiero dedicarle a esto, a cómo podemos vivir esta palabra, que no simplemente sea conocimiento intelectual, porque aquí es donde tenemos dificultad. Tal vez no tenemos dificultad en cuando lo leemos, pero hay la dificultad cuando lo ponemos en práctica, cuando lo vivimos. Y ese es el punto que quiero enfatizar, que he venido enfatizando todos estos días. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los estudios y todas las prédicas que hemos traído desde acá, mi esposa y yo, están destinadas y dedicadas a esto. Obviamente el conocimiento de la palabra es fundamental, ¿ok? Es fundamental, porque si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no sabemos cómo caminar por fe, no sabemos en qué terreno estamos pisando y caminando. O sea que es de vital importancia conocer la palabra de Dios, conocerla y darle la propia interpretación para así poder poner nuestra fe en esta palabra y por lo tanto empezar a ponerlo por obra. Entonces, esto es nuestro deseo y esta es mi oración, y lo que vamos a leer en un momento tiene que ver mucho con esto. Así que vamos a orar antes de empezar a meditar en la palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por la comunión que hay entre los santos. Gracias, mi Dios, por el tiempo de alabanza, de adoración, Señor, donde nos postramos ante ti, a adorarte, Señor, y dejarte saber de que eres lo primero en nuestras vidas, al rendir nuestras vidas hacia ti, Señor. Padre amado, yo oro en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Y tu palabra nos dice que la verdad nos hace libres. Señor, gracias por darnos esa libertad, por darnos esa revelación de tu palabra y poder vivir esta nueva vida en Cristo, por poder vivir, Señor, aquí en esta dimensión, Señor, de este nuevo cielo y la nueva tierra, como tú nos describes en tu palabra, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, yo oro de que toda esta palabra sea de revelación, de exhortación, de consolación, Señor, para poder manifestar tu gloria aquí en la tierra. Gracias, Señor, por la unción de tu Espíritu, por la sabiduría e inteligencia espiritual que tú nos das para poder escudriñar, entenderla, predicarla, enseñarla y ponerla por obra, mi Dios. Lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Rey. Amén, amén. Ok, Colosenses capítulo 2, empezamos desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Voy a meditar a medida que voy leyendo la palabra. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Voy a estar meditando tal vez en algunos de estos versículos, porque quiero poner énfasis en el sentir y en el corazón que
que está hablando aquí el apóstol Pablo al enviar esta carta a esta iglesia que él no fundó, pero lo fundó Epafras, como ya lo hemos comunicado anteriormente. Puedo sentir y puedo ver en el corazón aquí del apóstol Pablo estas líneas que él pone al empezar de este capítulo, de la gran, no preocupación, pero lucha que él tiene por estos hermanos que están en esta iglesia de Colosa y también los que están en la iglesia de la Odisea, que no está muy lejos de este lugar. Están aproximadamente a unos 100 kilómetros de distancia entre ellos. Puedo entender el corazón del apóstol aquí de que, porque el apóstol ha llegado al entendimiento de este misterio que le ha sido revelado a él, este misterio de Jesús, de Cristo, del Mesías, que está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito en los profetas, que profetizaron acerca de todo lo que iba a venir. Y Pablo lo pone como misterio, porque hasta el día que él vino, esto fue revelado, pero estaba ya escrito por los profetas, y ellos lo han dicho ya en profecía, pero se mantuvo como misterio porque los sacerdotes y los escribas del día de nuestro Señor Jesucristo no entendían lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Qué pena. Ustedes se acuerdan cuando Nicodemo, siendo un fariseo, siendo uno de los sacerdotes dentro de la iglesia, o mejor, no iglesia, dentro del templo, dentro del sacerdocio en Jerusalén, y ve a nuestro Señor Jesucristo de que hace estas señales y prodigios, entonces él puede ver en nuestro Señor Jesús de que hay algo especial en este hombre, y se acerca a Jesús en la noche para que no lo vean, porque él quería mantener su reputación, me imagino. Y Nicodemo le dice a Jesús, dice, Señor, tú no puedes hacer todas las cosas que haces si Dios no está contigo. Entonces el Señor Jesús le responde a Nicodemo y le dice, Nicodemo, tú eres un hombre que conoce, tú eres un hombre de letras, de conocimiento de la palabra de Dios. Y le dice, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y más abajo en el versículo, porque Nicodemo, a pesar de que le dice esto, no tiene el entendimiento y le dice Nicodemo, Señor, ¿a qué te refieres? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre para nacer otra vez? Nicodemo, Nico, tú estás hablando cosas naturales. No te estoy hablando cosas naturales, te estoy hablando cosas espirituales. Y más abajo el Señor le dice en el versículo 5, esto está en el Juan 3, 5, donde le dice, si no nacieres de espíritu y de agua, no podrás ver el reino de los cielos. Tú que eres un hombre de letras, no me entiendes. ¿Qué más si te sigo hablando de las cosas espirituales me vas a entender? O sea, lo que quiero decir acá es de que este misterio que Dios le reveló, que Jesús le reveló a Pablo, estaba ya escrito y se supone de que los sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo de Jesús han tenido que haber conocido, pero no lo llegaron a conocer. Entonces,
Pablo, al tener esta revelación, al él entender esta verdad, este misterio, que él empieza a predicar y a enseñar, entonces estos hermanos de la iglesia de los colosenses conocen este misterio de Cristo. Pero como también lo hemos visto, dentro de esta iglesia entran otras filosofías, otras doctrinas que no están de acuerdo a lo que de acuerdo al plan de Dios. Entonces existe esta disensión en esta congregación, que están los gnósticos y están los que han recibido esta verdad mezclados. Entonces Pablo dice en este versículo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. ¿Cómo es que este hombre, Pablo, ya me imagino, porque él nos hace referencia en otras cartas, como por ejemplo en el libro en los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, nos habla acerca de que, o no, el 26, perdón, en donde habla acerca de que cómo él intercede por las iglesias. Inclusive dice que el Espíritu de Dios sí se nos ayuda a interceder con gemidos indecibles. Y lo mismo habla la situación por la iglesia en los Gálatas, cuando esta iglesia en los Gálatas son arrastrados nuevamente por hermanos judíos que no están totalmente convertidos a Cristo y los quieren regresar a la ley. Y esta lucha espiritual que tiene Pablo por estos hermanos que han recibido la verdad y no quieren de que ellos se pierdan. Y esta es la lucha que está refiriéndose Pablo a esta iglesia de los colosenses, porque él entiende, cuando llegan a entender este misterio que ha estado escondido por tantos años, él sabe el significado de perder esa revelación y de no continuar en ese caminar, porque se van a convertir en algo religioso y no va a ser lo que realmente Dios quiere, o que hagan, o que sea la voluntad perfecta de Dios. Entonces esta es la lucha que tiene Pablo. Esta es la lucha, porque no quiere que los que han recibido esta verdad se contaminen con otra doctrina, con otros principios, y puedan realmente vivir esta palabra, porque esta palabra trae vida. Entonces, esta es la contención del apóstol aquí. Y él cuida de este rebaño, a pesar que no los conoce, a pesar que esta congregación no han llegado al entendimiento de quién Pablo es, no han visto su cara. Pero él, postrado ahí donde está, prisionero en Roma, ahí está él, postrado ante el Señor, clamando por estos hermanos. Señor, manténlos firmes en la fe, Señor. Manténlos firmes en esta revelación que tú has traído. Entonces, esta es la lucha que Pablo tiene en este momento, porque tiene celos. Y es por ello que Pablo dice también en Corintios, en el capítulo 11, porque la iglesia de Corinto es una iglesia que él lo fundó. Para él, esta iglesia de los Corintios es como si fuera sus hijos, pero él hace referencia a la iglesia como una novia. Ustedes ya se acuerdan ese versículo. Dice que yo los celo, pero con celo santo. Con celo de Dios los celo. ¿Por qué los cela? Porque los quiere cuidar, los quiere mantener. No quieren que se pierdan, para que ellos lleguen a entender y comprender el plan de Dios perfecto, para que ellos lleguen a conocer esta vida y puedan vivir en esta plenitud que solamente podemos vivirla cuando conocemos la verdad de Cristo.
Porque si hay la infiltración de otras doctrinas o conocimientos, entonces no van a poder gozar de los beneficios que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo tiene. Entonces Pablo dice a los Corintios, en el capítulo 11 lo dice, no lo tengo en mis notas esto, dice de que yo los celo con un celo santo, porque yo os he presentado, Señor, y se los he desposado con un esposo, esto es Jesucristo, y le dice, y los he presentado a ustedes como una virgen pura. Una virgen pura, y esta es la comparación que hace Pablo a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que ha recibido esta revelación de la palabra, que conocen la obra redentora, que conocen su identidad. Esa iglesia que es la novia, en este caso la esposa de Dios, es una virgen pura. Esa es la comparación. Pero luego dice, más adelante en ese capítulo de Corintios, Pablo dice, pero me temo de que así como Eva fue tentada y engañada en el huerto del Edén, me temo de que sus mentes puedan ser corrompidas. ¿Corrompida de qué? De otra enseñanza, de otra doctrina, que los van a llevar que no los van a llevar a esta verdad, pero los van a desviar de esta verdad. Entonces Pablo cuida de esta verdad que tiene que ser implementada y vivida. Y la única forma de poder vivir esta plenitud en Cristo es conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Y es por ello que tenemos que cuidar lo que estamos enseñando, lo que estamos compartiendo, porque sabemos de que hay muchas mentes, muchas enseñanzas ahí afuera. Entonces, este es el amor de Pablo por esta iglesia de los colosenses, a pesar de que él no los conoce, no los ha llegado a conocer. Dice en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué tan importante es? ¿Qué absolutamente importante de que cada uno de los que estamos aquí congregados, los que forman parte de la nueva vida en Cristo, que lleguen al pleno entendimiento de esto? Porque si no, vamos a ser címbalos que retiñen, que estamos repitiendo palabras que nos han enseñado sin tener realmente la revelación y poder manifestar esto. Y es por ello de que tenemos que continuar en la enseñanza, en perseverancia, en paciencia y en perseverancia, para que todos puedan realmente entender esta palabra y puedan ellos manifestar lo que realmente es ser un cristiano. Ser un cristiano no es ir a la iglesia todos los domingos, no es ir a los estudios bíblicos, cumplir. Todo eso es importante, pero cristianismo no es ir a la iglesia. Cristianismo es ser como Cristo. Es ser como Cristo. Y la única forma de realmente llegar a esa plenitud es cuando entendemos la palabra de Dios, cuando realmente ha sido revelada en nuestro espíritu. Entonces dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para que sean consolados y unidos en amor. El amor de Dios, el amor ágape, es el amor que nos une como cuerpo, como un solo cuerpo. Porque en Romanos 5 dice la palabra de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, el amor que nosotros
tenemos ahora, mejor, ok, tenemos, pero el amor que nosotros somos amor. Somos amor, porque esa es la imagen de Dios. Entonces, eso es lo que se manifiesta en nuestras vidas. Versículo 3. Antes de ir al versículo 3, aquí hay algo bien interesante. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Muchos tal vez no saben de qué misterio está hablando. Y esto es lo que hemos venido enseñando por todo este tiempo. Porque este misterio ya no es un misterio. Ya no es un misterio. Este misterio fue revelado cuando Pablo empezó a escribir las cartas desde hace más de 2000 años atrás. Pero lo triste es de que para la mayoría de cristianos en este mundo y por todas las edades, esto todavía sigue siendo un misterio. Porque de alguna forma el enemigo ha nublado el entendimiento tal vez por falsas enseñanzas, costumbres, tradiciones, y no han podido despertar a la realidad, qué es lo que realmente la palabra de Dios significa, cuál es el plan de Dios. No han revelado, no se han dado cuenta este misterio que no debería ser misterio y ya no es un misterio para nosotros. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. También Pablo dice en el libro de Efesios también habla acerca del misterio de Dios. La palabra misterio está en casi todas las cartas de Pablo. Pero en Efesios habla acerca del misterio de Dios referente a la unión del pueblo judío y el pueblo gentil. De que seríamos uno en Cristo. Algunos tienen la interpretación de que piensan de que ese es el misterio. Pero aquí, porque Pablo habla del misterio de esta unión entre los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, el que no son judíos, somos uno en Cristo. Pero la situación es de que no puede haber esta unión si no hay Cristo, si no hay el Mesías. Entonces, el misterio en realidad es Cristo en nosotros. ¿Cristo en quién? En los judíos, Cristo en los gentiles, y porque ambos pueblos tenemos a Cristo por la fe habitando en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora somos un pueblo. Esta es la nueva creación. Somos una nueva creación. ¿Ok? Pero muchos no entienden qué es lo que significa esta nueva creación. ¿Qué beneficios hay en esta nueva creación? ¿Cuál es el significado de ser una nueva creación? ¿Qué es lo que dice? Y esto es lo que hemos venido enseñando todo este tiempo. Pero vienen otras en este tiempo, como aquí en esta iglesia, vienen los gnósticos trayendo sus filosofías y sus enseñanzas y quieren deshacer lo que Cristo ha hecho, deshacer el plan de Dios. Lo mismo ocurre con todas las iglesias de las cartas que envía Pablo. Pasó con los Gálatas, pasó con la iglesia de Roma, pasó con la iglesia de Corinto. Lo mismo, porque yo me imagino, yo pienso y estoy seguro de eso, de que el enemigo está atrás de todo esto, porque él no quiere que la iglesia de Cristo llegue al pleno entendimiento de la palabra de Dios, porque si él se da cuenta que cuando un cristiano llega al pleno entendimiento de la palabra de Dios, él está derrotado en la vida de un hijo o una hija de Dios. Cuando un hijo y una hija de Dios llega al entendimiento de esta palabra, el enemigo no tiene poder para manipular esa vida. Entonces,
Esto es lo que Pablo está luchando. Dice, por eso que yo estoy contendiendo en esta lucha por cada uno de ustedes para que puedan gozar de esta plenitud de Dios. En el versículo 3, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo acerca de Cristo. En Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A pesar que la palabra dice de que en Él están escondidos todos los tesoros, y a nosotros se nos va por encima de la cabeza, ni siquiera prestamos atención, porque Pablo lo que escribe sabe lo que está escribiendo. El problema es de que uno le dice, no, en Él están escondidas todo el tesoro del conocimiento. Entra por acá y sale por acá, y ni siquiera nos detenemos para decir, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Debería ser como curiosidad de uno, de escudriñar. Y como tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, poder decir, Espíritu Santo, ¿a qué se refiere Pablo cuando está hablando de esta palabra? ¿A qué conocimiento, a qué tesoro? Señor, yo quiero llegar a conocer ese tesoro. Quiero llegar a descubrir ese conocimiento que tiene. Entonces, por lo menos tenemos ese deseo, esa hambre de conocer de este misterio. Entonces, cuando empezamos a descubrir esto, es cuando el Señor nos abre el entendimiento y entramos a esa cortina, a esa dimensión espiritual del conocimiento y sabiduría espiritual que solamente es por medio del Espíritu, y decimos, wow, yo no tenía idea de lo que realmente era esto. Eso, le digo, eso me ha pasado conmigo después de haber estado años y años en el pastorado y enseñando lo que todos enseñaban, pero cuando el Señor empezó a revelar esta verdad que está escrita acá, que no ha sido escrita hace poco, no, esto tiene años, tiene 2000 años que ha estado escrita, pero ha estado como un misterio ahí, inclusive para mí. Pero cuando el Señor empezó, quitó esta velo, o mejor dicho, pudimos entrar en esta dimensión del conocimiento espiritual, en todo conocimiento e inteligencia espiritual, como dice acá este mismo libro. Entonces dije, wow, ahora entiendo, Señor, lo que realmente significa. Ahora entiendo para qué viniste. Ahora entiendo para qué Jesús fue crucificado. Y si usted le pregunta a muchos cristianos, le dice, ¿tú sabes por qué Jesucristo fue crucificado? Algunos van a tener conocimiento. Sí, fue crucificado por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Pero eso es todo lo que puedan decir. Más allá no hay el conocimiento. Pero como hemos venido estudiando, mis hermanos, el significado de su muerte, el significado de sus padecimientos, como hemos venido estudiando la obra redentora, el significado de sus padecimientos, de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión. Todo eso es de vital importancia, todo eso está encerrado en el misterio que Pablo nos está revelando acá. Entonces, esto es lo que Pablo quiere cuidar de estos hermanos en Colosa, de que cuiden lo que han aprendido, cuiden quienes son ustedes, no permitan que entren otras enseñanzas dentro y los puedan corromper, así como su mente fue corrompida. En el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe. Aquí, justamente lo que estoy diciendo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. A mí me gusta mucho esa última parte.
Y esta es mi exhortación a cada uno de nosotros, exhortación a cada uno de mis hermanos, a todos los que estamos en la nueva vida en Cristo, aquí en Canberra y en todas partes donde se escucha esto, de que estemos firmes en esta fe. Que no miremos a la izquierda, que no miremos a la derecha, firmes puestos nuestros ojos en Cristo, como dice Hebreos, autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro autor y consumador de nuestra fe, porque sin Él no podemos existir. No hay, si Él no hubiese sido hecho manifiesto, pues el mundo hubiese continuado como estaba hace 2000 años atrás. El antiguo pacto hubiese continuado, el templo hubiese continuado, los sacrificios hubiesen continuado, la ley hubiese continuado. Para los judíos, eso era para ellos, no era para el resto del mundo. ¿Quién sabe nosotros? Pero el plan de Dios, como lo hemos venido estudiando, el plan de Dios es de que Él tiene que restaurar esta relación que se rompió en el huerto del Edén. Porque Dios no creó al hombre para que viva sin Dios. Y mucho menos para que viva con el diablo. Porque desde Adán, como lo hemos estudiado muchas veces, todos hemos heredado esta naturaleza del enemigo, esta naturaleza corrupta, esta naturaleza pecaminosa. Y Dios no creó al hombre para que viva con esa naturaleza dentro de nosotros. Esa naturaleza que nosotros teníamos es por ello de que el mundo en este momento, el mundo que lo forman la mayoría de la población en el mundo, viven las consecuencias de la naturaleza que uno tiene, mejor dicho, de la naturaleza que tiene el que no conoce a Dios, el no cristiano. Porque eso es la palabra, está bien clara, que todos hemos nacido. Dice que no hay ni uno bueno, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en el huerto del Edén. Cuando Adán desobedeció, pecado entró en él y en la mujer. Y porque pecado entró en el hombre, todos los que hemos nacido heredamos eso. Y nosotros cuando nacemos por primera vez del vientre de nuestra madre no tenemos elección de decir, no, yo no quiero nacer con eso. No, es nuestra herencia por parte de Adán. Pero Dios no quería que nosotros vivamos de esa forma. Dios no creó a Adán para que viva con esa naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza pecaminosa es esta fuerza interna que el ser humano tiene de hacer lo malo. Y la razón por la que Dios envió a Jesús es para destruir esta naturaleza y Él nos dé de su naturaleza divina, que nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina de Dios. Ahora no más habita dentro de nosotros esta fuerza del enemigo que nos lleva a hacer el pecado. Al contrario, ahora habita dentro de nosotros por medio de la obra de nuestro Señor y del Espíritu Santo, esa naturaleza divina, esa imagen que ha sido restaurada. Ahora esta naturaleza de nosotros nos impulsa a acercarnos a Dios y a ser y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque la tentación todavía está en el mundo que tal vez nos tienta y nos quiere llevar a esa misma posición que nosotros vivíamos antes, pero esa fuerza externa no tiene poder para llevarnos a hacer las cosas que hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Entonces Pablo les dice aquí a estos hermanos, manténganse firmes en la fe. Firmes en la fe. No se dejen persuadir por otras doctrinas, no de estos gnósticos. Usted sabe, esta es la infiltración que hubo en esta iglesia. Los gnósticos, como ya lo hemos hablado muchas veces, ellos piensan de que lo carnal todo es
pecaminoso y maligno y lo espiritual es divino. Entonces lo que hace la carne no interesa, lo importante es el espíritu. Y es por ello de que en Primera de Juan, perdona Camila, I'm going everywhere with the scriptures. En primera de Juan, en el capítulo 1, empezando el versículo 5 hasta el versículo 10, muchos hermanos en Cristo utilizan estos versículos como excusa y decir de que no tenemos escape al pecado. Porque si decimos que no pecamos, entonces estamos mintiendo y estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Qué tal falta de conocimiento de la palabra del Señor? Esos versículos ya lo hemos estudiado en una prédica anterior. Pero esta es la posición, pero ahora en Cristo. ¿Okay? Por eso es que Pablo les dice, manténganse firmes en la fe. ¿Fe de qué? En la fe de la obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Por tanto, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué se refiere andad en Él? Andad como Él andó. Vivir como Él vivió. Porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y este es el misterio que el Señor nos revela en su palabra, de que así como Él vivió, nosotros tenemos la posibilidad y la bendición de poder seguir sus pisadas, seguir sus pasos. Esto es precisamente el misterio, porque esto es algo inconcebible para muchos cristianos. ¿Cómo es que se dicen, cómo puede ser posible vivir como Jesús vive? Eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer. Para que nosotros, Dios dice bien claro, de que Él nos hizo en esta nueva creación, en este nuevo nacimiento, nos hizo a la imagen de su Hijo. Como dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo dice, si me ven a mí, ven al Padre. Amén. Dice, si me ven a mí, ven al Padre. Nosotros podemos decir, si me ven a mí, cada uno de nosotros, los que estamos conectados, ven a Cristo. Amén. Amén. Exactamente. Porque Jesús es la imagen del Padre y nosotros hemos sido creados en esta nueva creación a la imagen de Cristo. Entonces podemos decir, y esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. El Señor le dice al Padre cuando está orando por sus discípulos, Padre le dice para que ellos sean uno con nosotros, así como yo soy uno contigo. Pero esa unidad no simplemente significa unidad en espíritu, significa unidad en manifestar quiénes somos ahora, viviendo como vivimos. Entonces lo que Pablo dice en este versículo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad como Él. Si Pablo no supiera, si Pablo estuviera convencido de que es imposible para el cristiano andar como Cristo, no diría tal cosa. Si Pedro supiera de que no podemos vivir en santidad, como él dice dice porque sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso es lo que dice Pedro. Él nos está exhortando, nos está diciendo cómo vivir. Si es que ellos no saben que nosotros tenemos la capacidad o la mínima capacidad de vivir de esa clase de vida, no lo estaría diciendo. No lo diría. Porque sería burla para nosotros de decirnos, camina, sé santo porque yo soy santo. Bueno, uno dice, Señor,
tú eres santo, Señor. Tú eres santo, reconocemos que Jesús es santo, el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo. Yo no. Ese es nuestro pensamiento. Pero la palabra no dice eso. Eso es lo que Cristo vino a hacer en una nueva creación. Y tenemos la bendición de poder seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Y es por ello de que Él dice acá, por tanto, el versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y este es algo que tal vez nos olvidamos, y esto es lo que hemos aprendido a orar cuando conocemos a Dios ahora y conocemos esta revelación de que para nosotros poder, así como los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar, y el Señor les da las instrucciones cómo orar en el Padre Nuestro. Y muchos han entendido, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezamos a repetir una y otra vez, y pensamos de que ese es como debemos orar. No, ese no es como debemos orar. Ese es un modelo. No tenemos que repetir. Eso es repetición, eso es rezo, no es oración. Oración es conversar con Dios. Lo mismo acá. Aquí Pablo les dice a ellos, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, ahora nuestra oración lleva esto, gracias. Señor, gracias. Gracias ¿por qué? Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por darme esta nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo y su obra ahora puedo entender y puedo caminar en esta dimensión. Puedo vivir ahora tu palabra, Señor, gracias. Y esto es algo que nosotros nos olvidamos, porque cuando no estamos caminando bien, lo primero que hacemos decimos, oh Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque es imposible para mí hacer esto. En vez de decirle, Señor, gracias, Señor, porque tú has depositado todo en mí para que yo pueda caminar así como Cristo. Es una oración de fe. Es una oración de fe y es por ello que Pablo dice estar firmes en la fe. El problema es que puede haber duda en nuestro corazón porque estamos recibiendo otra información, tal vez otra enseñanza. Pero cuando damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho, entonces estamos confirmando y diciendo, sí, Señor, lo que tú has hecho es cierto y por ello te doy gracias. Pero si le decimos, Señor, ayúdame, entonces el Señor te va a decir, bueno, yo pensé que había hecho todo para que lo hagas todo. Estamos dudando de lo que Él ha hecho. Estamos dudando de la obra que Él ha hecho. Estamos siendo incrédulos. Entonces en el versículo 8, ya voy a terminar. Tenía muchos otros ejemplos para traer referente a esto, pero vamos a terminar con estos versículos. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es muy importante. Muy triste decirlo, pero por muchos años la Iglesia de Cristo ha tenido este problema, inclusive desde sus inicios, porque lo vemos aquí en esta iglesia de los Colosenses. Precisamente en este tiempo hubo esta infiltración del gnosticismo. Y como hubo esta infiltración en el gnosticismo, a través de la historia de la iglesia, siempre la iglesia ha sufrido esto, de que otras filosofías, otras enseñanzas han entrado y han torcido la verdad
y no han permitido que el hombre y la mujer de Dios puedan realmente vivir en la plenitud de Jesucristo. Entonces, es por ello de que necesitamos tener el discernimiento y la inteligencia espiritual, como Pablo dice aquí en esta carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10, como lo hemos estudiado. Es importante que nosotros conozcamos esto para poder realmente vivir este evangelio, porque si no, estamos recibiendo influencias externas de psicología, estamos recibiendo filosofía, estamos recibiendo enseñanzas del mundo y no de Dios. Y entonces, por lo tanto, no podemos manifestar esta gloria de Dios en nuestras vidas. Y es por ello que Pablo les dice a ellos, nuevamente al versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esta es la palabra que siempre decimos, y esta es la verdad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién estamos completos? Estamos completos en Cristo. Si la palabra del Señor dice que estamos completos en Él, es porque es la verdad. Y yo les exhorto a mis hermanos de que cuando veamos estas verdades en la palabra de Dios, no lo tomemos livianamente, please. Por favor, como decimos, por favor les digo. Y les quiero decir esto de que yo me pongo en la posición de Pablo. Porque sé lo que nosotros estamos enseñando desde aquí de la nueva vida en Cristo. Reconozco que no somos los únicos que enseñamos. En el mundo están enseñando también esto, pero en comparación con la totalidad del cuerpo de Cristo no se enseñan. Y personalmente mi dedicación, yo me pongo aquí como, no me comparo a Pablo. Si él es un hijo de Dios, yo también soy un hijo de Dios. No soy apóstol, el Señor me llamaba al pastorado. Pero mi deseo, mi clamor, mi oración, mi intercesión me postro ante Dios y le clamo con lágrimas en los ojos, precisamente por esto. Para que cuando mis hermanos escuchen esta palabra, no hagan oídos sordos, para que esta palabra se revele en sus vidas, para que ellos puedan vivir esta palabra. Porque entiendo de que uno puede traer la enseñanza, pero todos los que reciben esta enseñanza, hay un montón de cosas, todos tenemos vidas diferentes, pero hay muchas cosas que hay por nuestra mente, cosas en nuestras vidas diferentes, todos somos diferentes en ese sentido y todos percibimos esto diferente. Y esto es lo que, así como Pablo dice, pero me temo como la mujer Eva, dice, fue engañada por el enemigo. Me temo de que sus mentes sean corrompidas de la pureza y de la simplicidad del Evangelio de Cristo, dice él. Pero yo no oro así, yo no oro de que sus mentes sean corrompidas. Al contrario, yo le doy gracias, Señor, le digo, Señor, gracias.
Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por aquellos que inclusive nos escuchan, que no son parte de la nueva vida en Cristo, no son parte de esta congregación, Señor. Pero te doy gracias por aquellos que escuchan por audio, Señor, esta enseñanza, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús de que tú reveles, Señor, tu perfecta voluntad en ellos, que los hagas ver, Señor, quiénes ellos son en ti y de que ellos puedan ver lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revela en sus corazones esta verdad de tu palabra para que no puedan, Señor, ser arrastrados por cualquier doctrina, pero que ellos puedan manifestar la verdad y esta verdad que les haga libre, Señor, para poder vivir en la plenitud de Cristo, en la plenitud de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de mis hermanos. Señor, yo oro desde el más adulto hasta el más joven, hasta el más pequeño, por cada uno de ellos, Señor, que lo entiendan y que lo puedan vivir y manifestar. Esto es lo que clamo al Señor. Esto es lo que le pido al Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos. Es muy posible que ustedes no lo sepan, pero yo se los digo porque yo lo hago. Lo hago postrado ahí en mi estudio, clamando al Señor en el auto cuando estoy manejando, cuando voy a mi trabajo. Tengo media hora ahí para orar. Clamo por cada uno de ustedes. Y ese es mi clamor. Lo mismo que Pablo hace. Contendo esta lucha para que ninguno se pierda, pero puedan llegar al pleno entendimiento de esta verdad. Entonces, esta es mi exhortación a ustedes, mis hermanos. De que cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad. Ustedes que han recibido esta enseñanza, hasta donde, de lo que podemos ver que es la verdad que nos hace libres. Mantengamos esta fe, mantengamos esta revelación y compartamos con otros. Que no haya nada que nos haga salir de este conocimiento, de esta revelación. Porque es palabra de Dios, es palabra que nos hace libres y podemos vivirla en el nombre de Jesús. Quería entrar en un momento en decir cómo puedo hacer de que esto se haga una realidad, pero ya se me acabó el tiempo, mis hermanos. Pero entonces oremos ahora. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por cada hermano que ha escuchado. Señor, te doy gracias por cada hermano que va a escuchar, Señor, esta palabra a través de la transmisión, mi Dios. Yo oro en el nombre de Jesús, de que nuestros entendimientos, Señor, sean abiertos y lleguemos al pleno conocimiento de tu palabra, Señor, de esta revelación de nuestra identidad y de la obra que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Padre, que Cristo ha hecho por el mundo, porque Él no quiere que nadie se pierda, pero que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por este año, gracias por las revelaciones que tú has tocado, los corazones de mis hermanos en este año 2021. Estamos llegando al final. Te damos gracias, Señor, porque tú has permanecido fiel a tu palabra. Tú eres fiel, Señor, por siempre. Aunque nosotros podamos ser infieles, tú permaneces fiel para siempre, mi Dios, y te damos gracias por ello, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.